y en la siguiente diapositiva podrás ver nuestro índice que lo hemos querido desglosar en 5 partes. Primeramente hablando sobre lo que es la verdad, después la mentira, una breve comparación entre verdad y mentira, después conoceremos lo que es el lenguaje no verbal y por último casos reales sobre el lenguaje no verbal como prueba. Primeramente vamos a hablar sobre el concepto de la verdad, que lo hemos decidido dividir en 3 apartados. ¿Cómo podemos definir la verdad? Pues se puede definir la verdad como la correspondencia del enunciado con la realidad ontológica. Por lo que ante este juicio se tiene 3 resultados. Se llega al éxito por alcanzar la finalidad de conocer la verdad o se fracasa al no ser capaces de alcanzar la finalidad de la acción emprendida. Este caso no es siempre absoluto, aparece una tercera solución, el fracaso relativo. El resultado de la acción emprendida se halla aproximada hacia la finalidad de conocer la verdad. Por ello, se usan los términos de duda, probabilidad y certeza para entender el problema del fracaso relativo del sujeto a la hora de conocer la verdad de los hechos. La verdad es una percepción subjetiva del sujeto cognoscente, de encontrarse con la creencia de alcanzarla. Entonces se entiende que ahí hay una certeza cuando precisamente este sujeto tenga la firme idea de alcanzar dicha verdad, por lo que se puede definir la certeza como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. En este segundo apartado vamos a ver las teorías sobre la verdad. La primera es la teoría coherentista, que está propuesta por Bradley. Esta teoría, como prueba, no exige salir de las creencias ni del lenguaje. Una creencia es verdadera porque es coherente con el grupo de creencias y porque tiene su base en una conexión causal con el mundo. Es la verdad formal de las matemáticas y de la lógica. Después tenemos la teoría pragmática, que estaba desarrollada por Peirce, William James, Schneider y Dewey, que esta teoría parte de la premisa de que la verdad de una creencia está constituida por ciertas características de sus consecuencias, de las cuales deben de ser buenas. Como tercera teoría tenemos la consensualista, que fue desarrollada por Hager Habermas, que él dice que un enunciado es verdadero si es fruto del consenso obtenido en una comunidad ideal del diálogo y es fruto del diálogo. Después tenemos la teoría de la correspondencia, que fue propuesta por Alfred Truskin y John Austin, abogada por la correlación entre la proposición y los hechos. La afirmación debe adecuarse a los hechos y existe una realidad y puede conocerse. Y en último lugar, en el punto 2.3, vamos a ver el lenguaje no verbal en la veracidad. Aquí voy a hacer una breve introducción de lo que ya después mis compañeras os explicará más adelante. El lenguaje no verbal es una forma de comunicación verbal que se basa en los gestos, posturas, movimientos del cuerpo, del rostro para transmitir información. Suele realizarse de forma inconsciente, por lo que es un buen indicador del estado emocional de esa persona. En contraposición a la verdad tenemos la mentira. La mentira se reconoce como el hecho de faltar a la verdad. Históricamente el ser humano ha mentido porque no quiere dar una mala impresión o por vergüenza, desprestigio, etc. Podemos mentir de dos formas, o se reconoce como el hecho de mentir de dos diferentes tipos. Uno que es la ocultación, que es cuando contamos la historia pero evadimos ciertos temas, etc. A la hora de testificar o de una entrevista policíaca, esto se hace con silencios, evasiones de preguntas, descripciones vagas, etc. Y por otra parte tenemos a la falsificación. La falsificación es hacer o inventar una historia completamente nueva, con nuevos hechos, nuevas descripciones, nueva información. A continuación, mi compañera Cristina y yo desarrollaremos el lenguaje no verbal. Yo explicaré qué es y las diferentes formas del lenguaje no verbal y ella las microexpresiones. La comunicación o lenguaje no verbal es un lenguaje corporal que utilizamos y con el que transmitimos mensajes de manera inconsciente. Va más allá del habla, transmite sentimientos más auténticos, verdaderos o el estado personal interno. Es el más difícil de manipular y, aunque lo entrenemos, puede contradecir lo que estamos diciendo. En cuanto a las diferentes formas del lenguaje no verbal, podemos distinguir la kinesia, la proxémica,
La paralingüística y la percepción interpersonal. La kinesia es el universo de todos aquellos aspectos que oscilan entre el comportamiento y la comunicación. Dentro de la kinesia se incluirían la postura y orientación del cuerpo, los gestos, la expresión facial y la mirada. La postura y orientación del cuerpo de una persona puede revelar su actitud ante la situación o ante la otra persona. Las dos principales orientaciones que puede adoptar son las de cara a cara o lado a lado. El presentar una a otra indicaría las relaciones de colaboración, intimidad o jerarquía. Los gestos son uno de los aspectos más estudiados de la comunicación no verbal por su relación con los estados emotivos y la atribución a estos de significado. Se ha establecido una clasificación con 5 categorías en las que se distinguen los emblemas, los ilustradores, los reguladores, las señales de afecto y los adaptadores. Los emblemas son gestos traducidos a palabras, por ejemplo, levantar la mano para saludar o los típicos cortes de mama, que todo el mundo sabe su significado. Se emplean de forma intencional y consciente, al igual que los ilustradores. Los ilustradores expresan representaciones mentales y facilitan la interacción entre hablante y oyente. En cuanto a los reguladores, podemos decir que son movimientos que mantienen el flujo de la conversación. Por ejemplo, si el oyente está interesado o no, si quiere intervenir o interrumpir. Las señales de afecto expresan los estados de ánimo y complementan la gestualidad facial. Y por último, los adaptadores son movimientos no intencionales. Podemos distinguir 3 tipos. Los autoadaptadores, que son movimientos de manipulación del cuerpo, mayoritariamente el rostro. Los adaptadores dirigidos a movimientos como el cortejo o el ataque y los adaptadores dirigidos a objetos que serían parte de rutinas conductuales. Ahora hablamos de la expresión facial. La cara es el principal sistema a través del cual se pueden percibir las señales que muestran las emociones. Es el área con más importancia y complejidad de la comunicación no verbal y es la parte que más se observa durante la interacción. Proporciona información continua, si se comprende, si se está sorprendido, si está de acuerdo o no, indica actitudes hacia los demás y puede contradecir lo que se está diciendo. Con respecto a la mirada, podemos decir que el comportamiento ocular es el más sutil dentro del lenguaje corporal. Algunas funciones de la mirada son expresar actitudes interpersonales, regular el flujo de la comunicación, establecer y consolidar jerarquía de los individuos, actuar de feedback y también indicar el grado de implicación en lo que se dice y lo que dice el otro. La proxémica estudia las distancias que las personas mantienen cuando interactúan y la presencia o ausencia de contacto físico. Existen 4 zonas o distancias de interacción social. La íntima es la distancia que se corresponde con las relaciones estrechas, como el amor, o de conversar íntimamente. Además de las palabras, entran en juego la temperatura corporal, el olor, el tacto. La personal, que es para conversaciones personales. La social, que es la distancia apropiada para conversaciones formales. Y la pública, que es la que corresponde para pronunciar discursos y para algunos tipos de conversaciones muy formales. En ocasiones se obedece a un complejo sistema de restricciones sociales que pueden observarse en relación con el sexo, la edad y la procedencia social y cultural de las personas. Ahora pasamos a la paralingüística. La paralingüística estudia aquellos aspectos relacionados con el tipo de voz que depende del sexo, de la edad y el lugar de origen y con el paralenguaje. Dentro del paralenguaje distinguimos la cualidad de voz, el tono, resonancia, tiempo y los vocalizadores. En los vocalizadores se incluyen los caracterizadores vocales, risa, llanto, bostezo, cualificadores vocales como la intensidad y los segregados vocales como los sonidos de acompañamiento o las pausas de silencio. Por último, hablaremos de la percepción interpersonal. Es la formación de prejuicios sobre los demás en cuanto a seres sociales que somos. Las fuentes de información del perceptor pueden ser las expresiones utilizadas por la otra persona, sus comportamientos, gestos e incluso su apariencia física. De la apariencia física
puede extraer otro tipo de información, como puede ser su estatus, clase social o su estilo. Otra manifestación del lenguaje no verbal serían las microexpresiones. Las microexpresiones son expresiones faciales, momentáneas e involuntarias que describen las emociones que estamos sintiendo en un momento determinado. Tenemos diferentes tipos. Simuladas, que es cuando tenemos en la cara, encontramos una cara en la que está completamente, por ejemplo, triste, sin embargo encontramos microexpresiones como en los ojos que causan una impresión de asco. Esto sería como que el sujeto está mintiendo acerca de lo que realmente siente. Otro tipo de microexpresión otro tipo de expresiones serían las neutralizadas. En este caso el sujeto no quiere mostrar lo que siente y tiene la cara totalmente neutra, no tiene ningún movimiento ni ninguna expresión en ella. Y por último tenemos las enmascaradas. Las enmascaradas es cuando el sujeto tiene un papel que quiere seguir. Por ejemplo, yo estoy en algún sitio, los actores normalmente tienen las emociones enmascaradas y lo que hacen es poner su cara y meterse en el papel de la emoción que están explicando. Con las microexpresiones tenemos que destacar también las emociones, debido a que según la emoción que esté sintiendo el individuo en ese momento tendrá unas microexpresiones características de cada emoción. Según esto, podemos destacar las 6 emociones más básicas de los seres humanos, que serían miedo, tristeza, sorpresa, asco, ira y felicidad. Cada una de ellas tiene sus microexpresiones características, como he dicho antes. Por ejemplo, tristeza, las cejas están de forma arqueadas y forman como unas arrugas en la frente. O asco, en la que las arrugas se forman en el entrecejo de forma vertical. Así, cuando un individuo está enmascarando o simulando una microexpresión, según en el momento que estemos, lo tenemos que como acortar y explicar, y según la microexpresión que estemos teniendo podemos categorizarlo en las diferentes emociones y saber si realmente lo está simulando o realmente lo está sintiendo. En primer lugar, vamos a hablar sobre el hecho Gabriel, que fue un caso muy conocido en España a principios de 2018, que trató sobre la desaparición de un niño. En este caso, el lenguaje no verbal fue una pieza bastante importante, ya que permitió conocer la veracidad de una de sus protagonistas, su madrastra. Antes de que se supiese que ella fue la verdadera culpable, ya algunos psicólogos como Sonia El Hakim o José Luis Martín Ovejero pronosticaron este hecho gracias al análisis de su lenguaje no verbal. Como podemos ver en estas imágenes, el dolor de Ana Julia era un dolor fingido, tal y como dijeron los psicólogos, ya que una de las partes más importantes fue la forma de sus cejas. Cuando una persona siente dolor real, las cejas tienen una forma más arqueada en su centro y no forzosamente hacia abajo, como el caso de Ana Julia. También podemos ver las imágenes de la madre de Gabriel, en el que se puede ver perfectamente la microexpresión de las cejas y donde se puede ver verdadero dolor. Esto ocurrió antes de conocerse su culpabilidad, pero una vez descubierta también se siguió analizando su comportamiento no verbal en los juicios posteriores y se descubrió que seguía fingiendo una falsa tristeza, un falso arrepentimiento en algunos hechos como la búsqueda de complicidad física con sus abogados, el ocultamiento del rostro con las manos, las miradas al vacío en algunas ocasiones. En segundo lugar, vamos a hablar del caso Nos, que fue otro hecho acontecido en España, en el que el lenguaje no verbal también supuso una pieza clave para analizar la declaración de la acusada. En este caso, lo que se ponía en tela de juicio era si el discurso dado por la infanta Cristina era un discurso aprendido y memorizado gracias a la ayuda de su defensor, o si por el contrario era lo que realmente recordaba. Esto es así ya que durante el mencionado discurso mantenía una monotonía en la voz y recurría constantemente a miradas al vacío, lo que los psicólogos interpretaban como una forma de recordar el contenido memorizado. Además, otro hecho importante es que durante la acusación popular a la que no respondió, mantuvo una actitud defensiva, el que se mostraba ya que se mantuvo con el cuerpo echado hacia atrás y
los tobillos entrecruzados. Otro de los hechos que también realizó fueron desconciertos en sus facciones, risas nerviosas, gestos ilustradores que realizaba en momentos en los que sí parecía que decía la verdad o que por lo menos decía lo que recordaba realmente y que durante el resto del discurso no realizó. Luego también algunas incongruencias en las que negaba de palabras y sin embargo afirmaba con la cabeza, silencios, pausas, etc. Y por último vamos a hablar del caso del monstruo de Denver, que fue un hecho acontecido también en 2018 en el que el protagonista fue Christopher Watts. En este caso, Sonia El-Hakim analiza su comportamiento no verbal durante un llamamiento que hizo cuando denunciaba la desaparición de su mujer y sus 2 hijas. En este análisis, Sonia destaca 3 principales microexpresiones que él lleva a cabo durante este llamamiento que no se corresponde con lo que dice verbalmente. Estas 3 microexpresiones fueron desprecio, tristeza simulada y sonrisas. En el caso del desprecio fue un hecho bastante llamativo, ya que mientras hablaba de sus hijas y de su mujer, mostraba microexpresiones faciales como los labios ligeramente alzados, la nariz ligeramente arrugada, las cejas bajas, una mirada fría. Entonces no se correspondía con la supuesta tristeza que debería de sentir cuando hace un llamamiento para encontrar a su mujer y a sus hijas. En segundo lugar, hay un momento en el que mira a la cámara que le está grabando y posteriormente hace gestos como para simular la tristeza, pero como hemos visto en el caso anterior, no se corresponde con la verdadera tristeza o con el verdadero dolor. Y por último, el último hecho también llamativo fue el de la sonrisa. No era una sonrisa social, sino era una sonrisa que le salía. Entonces, tal y como apunta Sonia aquí. Entonces, esto podría tener 2 vertientes. Por un lado, era una sonrisa por miedo a ser pillado y por otra era una sonrisa de satisfacción por sentir que estaba engañando a todo el que lo estaba escuchando. Y con esto finaliza nuestro trabajo. Además de esta presentación, hemos creado un vídeo en el que se pueden ver las microexpresiones de la mentira gráficamente, más de forma práctica, y que las juntaremos junto a este vídeo. Y muchas gracias.